En TeamCore sabemos lo que significa para las empresas de consumo masivo y retail que sus productos lleguen al hogar de cada persona. Entonces, ¿por qué no hacer de este proceso algo más ágil, simple y eficiente? A eso nos dedicamos, a que las personas siempre encuentren los productos que buscan, exactamente dónde y cuándo lo necesitan. Para que esto ocurra, ayudamos y empoderamos a los equipos en terreno y oficina, que gestionan todos los días cada punto de venta. Logramos que crezcan a través de un método único y tecnología superior para que ese encuentro ocurra a la perfección y las empresas alcancen su máximo potencial. Les damos las herramientas para alcanzar nuevos estándares de rendimiento, convirtiéndolos en hacedores, agilizando decisiones y negociación e impulsando a que sean excelentes en la ejecución cada día. Lo hacemos con tecnología avanzada, accionable y simple, con pasión, con información, con inteligencia, con la convicción de que pase ese tan simple paso, pero tan importante, que alguien encuentre el producto que busca, cómo y dónde tiene que estar. TeamCore, retail simple y accionable. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en esta sesión más que estamos trayendo de la mano de TeamCore y GS1 México con un tema por demás importante e interesante para todos ustedes, hablando sobre las tendencias en inteligencia artificial. Me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy también me permito presentar a nuestros panelistas que estarán acompañándonos a dar justamente este tema, a los cuales también ya veo aquí conectados y me dará mucho gusto pues saludarlos en un momento más. Como les decía, hoy estamos hablando de inteligencia artificial y el día de hoy nos está acompañando Óscar Macías, quien es director de desarrollo de negocios de TeamCore. Y bueno, les voy a hablar un poquito acerca de él para que lo conozcan. Él es ingeniero con especialidad en inteligencia artificial por la Universidad de Kellogg y ha sido consultor de más de 50 empresas de consumo masivo vía Nielsen, Kantar y GS1. Y por parte también de GS1 México nos acompaña César Díaz, quien es líder de vinculación en el sector retail y pues él también cuenta ya con más de 13 años de experiencia en la implementación y masificación de los estándares de GS1 México y soluciones de comercio electrónico en las cadenas comerciales y fabricantes en México. Y bueno, sin más preámbulo y no quitar ya más el tiempo a nuestros ponentes, a quien me permito saludar, les voy a ceder micrófonos y cámaras para que podamos comenzar hoy con esta sesión. Les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. ¿Qué tal, Oscar, amigo? Un gusto, como siempre, platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola, César, y hola a todos los presentes también. Y nada, espero que sea de interés de todos este webinar que tenemos el día de hoy. Pues igual, buenos días a todos los que estén conectados, que nos estén acompañando. El día de hoy vamos a enfocar este webinar a platicar sobre las 10 tendencias de inteligencia artificial para el nuevo retail, ¿no? Ya nos presentaron, Oscar. Si estás de acuerdo, podemos comenzar con esta charla que creo que va a ser muy amena. Siempre que platicamos tú y yo salen muchas cosas que al final de cuentas pues nos ayuda a seguir aprendiendo y conociendo más de este nuevo mundo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Me gustaría empezar, si estás de acuerdo, Oscar, con hablar, pues, qué es lo que nos ha estado sucediendo últimamente, ¿no? Del lado de GS1, pues la razón de ser justamente de que hayamos organizado este webinar es que últimamente las empresas, o al menos es mi percepción, ¿no? Tanto proveedores, distribuidores, cadenas comerciales, están muy interesados en conocer más sobre inteligencia artificial. Del lado de GS1 es muy común que nos estén haciendo estas preguntas derivado de los nuevos proyectos que traemos, ¿no? Que justamente tienen que ver con el tema y que implementan inteligencia artificial.
Y quisiera empezar con este tema de que, bueno, pues hay varios mitos y yo creo que también mucha falta de información. Y creo que este webinar nos va a servir para compartir con ellos, pues tal vez pues nuestro objetivo va a ser, ¿no? Exponer estos mitos, estos temas y pues saber al día de hoy en cuanto a inteligencia artificial, particularmente en el retail, pues qué es lo que está pasando, ¿no? No sé si quieras, ¿tú qué opinas, Oscar? Sí, no, y me hace todo el sentido, César, porque es muy claro, ¿no? Y creo que estamos hartos ya de hablar de la pandemia, pero lo que es un hecho es que al día de hoy el retail avanza hacia una importante recuperación impulsada tanto por el auge del comercio electrónico como por la vuelta al hábito de compra a las tiendas y los centros comerciales. Y es que ha revolucionado bastante en los últimos años el mundo y, y claro que ahora es más importante que nunca empezar a voltear a entender qué soluciones existen en el mercado para poder ser más exitosos en el mundo del retail, ¿no? Entonces, por eso creo que tanto los retailers como los proveedores tienen un gran reto de aquí en adelante, ¿no? Y es optimizar sus estrategias y canales para responder a las nuevas demandas de consumo, e incorporar técnicas de ciencia de datos para procesar grandes volúmenes de datos de manera automatizada, convirtiendo conocimientos en márgenes de rentabilidad. Y todo esto basados en inteligencia artificial, ¿no? Creo que la oportunidad al día de hoy y la oferta es bastante amplia y creo que por eso creo que es gran interés de todos también los asociados de GS1, ¿no? Sí, justo es el tema, ¿no? Me queda claro y entiendo perfectamente que la inteligencia artificial es tendencia el día de hoy, ¿no? Pero me gustaría que nos fuéramos un pasito atrás, Oscar. Algo que me toca mucho es que todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero creo que sí deberíamos de comenzar por entender qué es inteligencia artificial. A veces las empresas nos preguntan y realmente no tienen muy claro qué es inteligencia artificial o si realmente estamos hablando de inteligencia artificial. Me gustaría mucho que empezáramos por ahí, amigo, y que nos pudieras dar una muy breve introducción, ¿no? De qué es realmente la inteligencia artificial. Claro que sí, César. Y mira, y en el siguiente slide tenemos, es como la manera más común en la cual se explica, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y tiene tres diferentes niveles, al menos hasta el día de hoy. Y podemos empezar por el primero, y que de hecho es el más común y ha estado en nuestras vidas por años. O sea, yo creo que por ahí desde 1960 es cuando empieza a existir este GoFi, que lo que significa es el Good Old Fashioned Artificial Intelligence. Y el objetivo o lo que significa eso es un programa que puede razonar, que puede actuar o que se puede adaptar como un ser humano, ¿no? En pocas palabras, es que pueda seguir un conjunto de reglas que normalmente el ser humano tiene en su mente y que cuando pasa A, entonces sigue B, ¿no? Y en ese momento, hace mucho lo podemos empezar a ver desde un ejemplo muy claro, ¿no? Digo, hay muchísimos, pero cuando ya podías jugar contra la computadora ajedrez, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezaba a haber algo de inteligencia artificial porque simulaba lo que hacía un ser humano. Sin embargo, creo que era algo muy básico y todavía no estaba preparado como para incursionar en el mundo de los negocios, porque vaya que era bastante complejo hacer un modelo que fuera realmente alto en precisión para poder tomar decisiones importantes que son las que normalmente se toman en las organizaciones, ¿no? Y creo que la revolución más grande es justo cuando entra el machine learning. Que la gran diferencia que puede ser contra el GoFi es que el machine learning puede aprender e ir modificando, creando nuevas reglas o borrando viejas reglas conforme va aprendiendo, conforme va recibiendo más información, el mismo modelo va aprendiendo y va modificando esto. Y esto obviamente genera que la precisión de estos modelos sea bastante alta porque se está actualizando como se estaría actualizando el mismo ser humano. Yo ya aprendí que si camino por ahí me caigo, entonces ya no voy a ir a caminar por allá.
Eso es lo que hace el Machine Learning. Ya aprendió que por allá no debe de ir porque se cae. Entonces ajusta esa regla y la crea. Y antes no se podía hacer, bueno, lo tenía que hacer un ser humano y ahora ya no. Ahora el mismo modelo empieza a modificar esas reglas y obviamente esto hace que sea bastante, bastante preciso. Y llegamos al tercer nivel cuando ya hablamos de Deep Learning, ¿no? Que creo que otra vez, como la gran diferencia entre Machine Learning y Deep Learning es que Machine Learning es como, digamos, una línea en el tiempo, ¿no? Muy hacia adelante. Y entonces, si pasa esto, entonces vamos a esto, y como un árbol de decisión, ¿no? Que va solo hacia un lado. Y cuando hablamos de Deep Learning, estamos ya hablando de redes neuronales que nos permite, podría decirse, como viajar en el tiempo y poder, entonces, una vez que ya tenemos más información, entender lo de antes que era y tener una respuesta más precisa sobre lo que estaba sucediendo ahí. Y esto es algo que vemos muchísimo al día de hoy. Muchos tienen una Alexa, ¿no? Por ejemplo, o Siri. Y cuando hablamos con ellos, le podemos decir en inglés el can, ¿no? Can puede ser el verbo de can o puede ser o una lata, ¿no? Un can, una lata. Pero cuando yo le digo can a Alexa, dice, no sé a qué te refieres. Necesito más información para entonces yo saber a qué te refieres con can. Entonces, si ya le digo, can I go to the bathroom? Ya entiende. Se refiere al verbo, porque ya escuché el resto de la oración. Entonces, ya puedo regresar y darle un valor a ese can, ¿no? O si digo a can of Coca-Cola, ok, ya entendió y regresa. Entonces, justo eso es lo que el Deep Learning nos permite, el poder estar moviéndonos entre el tiempo, se podría decir, o entre todo el input que le hemos dado para darle el valor que se acerque más a lo que realmente debería de ser. Entonces, justo esto hace que todavía sea muchísimo más preciso, ¿no? Y esto lo podemos ver ya en niveles muchísimo más avanzados, como hasta en los Teslas, ¿no? Coches que se manejan solos, que tienen este autopilot y es como la parte muchísimo más sexy de la inteligencia artificial, ¿no? Pero una vez que podemos entender esto, quiero terminar esta explicación breve o rápida de lo que es la inteligencia artificial. En el siguiente slide tenemos una parte de lo que dice Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon. Y creo que esto es muy importante, sobre todo para las organizaciones, porque a veces nos volteamos a ver siempre o queremos ver como la parte sexy de todo, ¿no? Y la inteligencia artificial, justo lo dice, han hecho cosas bastante interesantes y muy cool, como él dice, como el Alexa, el Echo, o tienen drones, ¿no? Los Prime Drones y las mismas tiendas donde con Computer Vision pagas, nada más saliéndote las tiendas, etcétera. Pero donde más jugo le ha sacado realmente a la inteligencia artificial ha sido en todo lo que no vemos, ¿no? Cómo han podido mejorar todas sus operaciones, tiempos. Creo que por ahí siempre está el mayor uso y sobre todo el mayor retorno de la inversión al día de hoy para lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que a veces nosotros entendemos por inteligencia artificial solo en lo que vemos, en una Alexa o en un Tesla que se maneja solo, pero realmente la inteligencia artificial a veces está hasta en esa bolsita de papas que nosotros compramos en el autoservicio, que atrás trae una cantidad de inteligencia artificial que ha optimizado todos los procesos para que esas papas pudieran estar en ese punto y yo las pudiera comprar y hasta el menor costo posible, ¿no? Entonces, justo hay que voltear a ver a veces no solo lo que se ve, sino todo lo que hay detrás y donde realmente también está ayudando muchísimo la inteligencia artificial. Justo ahí me gustaría entrar un poco más al tema, ¿no? Porque, a ver, los usos, ¿no? Siempre hablamos de los usos cuando hablamos con las empresas, con las cadenas, con los proveedores. Y me queda claro, ¿no? Es decir, hablamos con las empresas y todo el tiempo están preguntándose cuál es el uso que se le puede dar. En todo este tiempo que hemos estado aprendiendo sobre inteligencia artificial, yo ubico 4 funciones críticas, ¿no? Que es, bueno, hablando de inteligencia artificial en aplicaciones para la industria, por lo general estamos hablando de automatización de procesos, de análisis e interpretación de datos. Estamos hablando también de personalización y de participación del usuario, ¿no? De alguna manera.
y de eficacia empresarial. Pero ¿a ti realmente te hace sentido que las empresas se enfoquen en esos 4 puntos? ¿O tú consideras que hay algo adicional que tal vez no le están prestando atención y que deberían enfocarse? No, mira, o sea, si bien esas funciones que dices son como, podría decir, las más comunes que al día de hoy tenemos, o donde al día de hoy se está implementando inteligencia artificial, no son las únicas, ¿no? Creo que realmente en todas las áreas o funciones de una empresa, de una organización, se puede aplicar la inteligencia artificial de una u otra manera. Ok, pero ¿cuáles serían esas otras funciones donde las empresas deberían enfocarse? Es decir, para ti, ¿dónde estarían esos aspectos importantes que deberían estar viendo? Mira, es que esa pregunta todo es muy relativo y dependiendo a cada organización. Creo que aquí lo importante, lo que debe de pasar es que tenemos que conocer bien nuestro negocio. Y creo que justo por ahí debería de empezar como la implementación de inteligencia artificial, más allá de ver hacia afuera qué hay hacia adentro, tenemos que ver desde adentro qué necesitamos, hacia afuera después ver qué soluciones hay para poder cubrir estas necesidades. Y creo que deberíamos de empezar con tener una radiografía de nuestra empresa para conocer los procesos que nos generan revenue, los procesos que nos están generando costos y los procesos que a lo mejor nos están conllevando a tener un riesgo o que nos generan un riesgo. De ahí vamos a entender nosotros, entonces, en dónde y qué tipo de inteligencia artificial nos conviene implementar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que justo en estos 3 pilares debe de ayudarnos la inteligencia artificial. Cada vez que nosotros hagamos una implementación, el resultado debe de ser o incrementar el revenue, o disminuir nuestros costos, o mitigar riesgos, ¿no? Si estamos implementando algo que no nos ayude en uno de estos 3 pilares, creo que estamos haciendo algo mal. Pero entonces, si bien las funciones que tú me dabas sí son las más comunes, creo que debemos de empezar por conocernos a nosotros mismos, entender dónde están nuestras oportunidades y de ahí ya poder decidir si es una de estas funciones o debe de ser en alguna otra función donde debemos implementar inteligencia artificial. Ok, a ver, ahorita si quieres hablamos del tema de las aplicaciones que usamos el día a día, pero a ver, creo que esta primera parte donde estamos hablando de entrada de la definición, ¿no? De qué es inteligencia artificial, cómo empezó, cómo está evolucionando al día de hoy, y que tenemos claro, ¿no? Cuáles son las aplicaciones más comunes que se le da a la inteligencia artificial y qué debemos enfocarnos. Y justamente antes de empezar con el tema de las tendencias, ¿no? Que es realmente el objetivo de esta plática, sí quisiera empezar con uno de los más grandes mitos que hay alrededor de la inteligencia artificial, que es que la inteligencia artificial está llegando a sustituir al ser humano en los trabajos, en los empleos que tenemos. En tu opinión, ¿tú realmente crees que eso es lo que está pasando? No, para nada. Para mí es al contrario. De hecho, creo que la inteligencia artificial está creando, ¿no?, nuevas posiciones de trabajo. Y algo muy importante, yo siempre he visto la inteligencia artificial, estas siglas de IA, más que como inteligencia artificial, como inteligencia asistida o inteligencia aumentada, ¿no? Porque lo que hace la inteligencia artificial es empoderar a las personas para poder hacer mejor aún su trabajo o poderlo hacer en un menor tiempo y poder dedicar mayor parte de su trabajo a generar otras cosas que sean de gran valor para la organización. O en dado caso que haya que sustituya al 100% un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo muy manual que ahora hace un robot. No es que sustituya la plaza de trabajo, sino la desplaza, ¿no? Y crea una nueva posición, la cual entonces el ser humano va a encargarse de hacer todo esto mejor aún. Al final, cuando implementamos inteligencia artificial, el objetivo es crecer, ¿no? Es poder solucionar cosas para poder crecer y seguir siendo mejores y llegar a otros niveles donde al día de hoy ni siquiera los pensábamos. Entonces, parte de la evolución de una empresa no solo es invertir en tecnología,
sino es invertir en gente y en training, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy los data scientists son súper importantes, ¿no? Antes a lo mejor no existían y al día de hoy es de lo más importante porque justo el modelo de inteligencia artificial a veces no trabaja al 100% solo, hay que darle ese input y ese input es lo más importante porque si no va a aprender mal ese modelo o va a funcionar mal, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo de cómo se crea una nueva posición y va a ser muy importante para que todo funcione como debe de funcionar. Es muy importante. Lo que sí va a ser un nicho es estar preparados, ¿no? Creo que estamos dando ese paso al siguiente nivel donde la preparación va a tener que ser diferente, ¿no? Seguramente también las carreras al día de hoy, ya encontramos carreras que antes no existían y seguirán evolucionando y seguirán creando nuevas carreras en las universidades para justo poder cubrir las necesidades que ahora que la misma inteligencia va a crear, ¿no? Entonces, para mí no tiene nada, no va por ahí nada el camino de la inteligencia artificial. Como te digo, yo me quedo, y a mí me gusta más que hablar de inteligencia artificial, de hablar de inteligencia asistida o inteligencia aumentada, ¿no? Entonces, para mí ese mito descartado totalmente. Me gusta esa parte de amplifica las capacidades, ¿no? Y es que, claro, es decir, así es justo como lo veo. Eh, Justamente uno de los proyectos, o varios de los proyectos que traemos con inteligencia artificial, justamente van enfocados a eso, ¿no? A que las personas dentro de sus puestos, dentro de las compañías, tengan realmente información de valor que les ayude a vender más. No a sustituir al ejecutivo o a la persona que tienes haciendo esa actividad. No venimos a hacer comerciales, digo, luego platicamos de eso, tendremos otros foros, otros lugares, pero vaya, así es como lo veo, ¿no? Y esa parte de amplificar las capacidades me gusta muchísimo. Sí, pero aparte, no, pero tienes toda la razón, o sea, y creo que también por ahí, ya que estábamos hablando de esto, hay que ser claros que estos desarrollos ni son rápidos tampoco y ni son gratis, ¿no? Esto es algo que las empresas han entendido y justo entienden que es una inversión, ¿no? El retorno de inversión es exponencial y es muy bueno, pero hay que hacer una inversión y creo que justo ahí, justo pasamos, me das pie de pasar a la siguiente tendencia, lo cual es buenísimo porque el tener inversión en tecnología ayuda muchísimo a que la curva de innovaciones siga creciendo exponencialmente, ¿no? Y que sea justo, es muy sabido, ¿no? Que desde la revolución industrial, desde antes, y cómo se han venido las innovaciones que impactan al ser humano, ha sido exponencial y ahorita estamos en una etapa en la cual ya estamos llegando casi a una línea que va totalmente hacia arriba. Pero esto también es gracias a que exista un mercado para esto, que haya inversión, que haya interesados y ya es la tendencia, ¿no? Al día de hoy, y estos son datos de Accenture Business Future, dice que el 80% de los ejecutivos del retail al día de hoy y de bienes de consumo han aumentado el uso de data interna y externa en tiempo real en el último año. O sea, ya están enfocados a transformar esa información, toda esa data que tienen, que por muchos años se quedaba simplemente a entender qué tanto vendíamos y si íbamos bien o mal. No, ¿cómo utilizamos eso entonces para vender más, no? Lo están utilizando al día de hoy. Entonces, y es el 80%, lo cual es buenísimo. Y de hecho el 88% afirma que está invirtiendo en tecnologías que permiten a sus organizaciones crear ambientes virtuales, ¿no? Y esto estamos hablando solo de la TAM. Entonces, esto es algo buenísimo porque quiere decir que, perdón, la tendencia sí, las empresas están invirtiendo en esto es una tendencia y es algo buenísimo porque nos va a generar que al día de mañana sigamos innovando y creando cosas que nos van a solucionar problemas muy grandes, o a facilitar la vida o a seguir creciendo como organización. De hecho, al día de hoy, simplemente el mercado de software basado en inteligencia artificial vale más de 62,000 millones de dólares, ¿no? Y esto tiene un crecimiento versus el año anterior de más de un 20%. Entonces, la tendencia va para allá y no veo que sea un tren que va a parar, ¿no? Creo que más bien es un tren que se va a ir haciendo, que va a tener más y más vagones cada vez y muchísimo más soluciones y vamos a seguir innovando de manera muy importante por acá. Me hace mucho sentido porque fíjate que
que cuando hablamos con las empresas acá en GC1, uno de los temas justamente es pues, invertir en temas tecnológicos. Creo que ya no es una pregunta o ya no es la duda si hay que invertir o no, ¿no? Está más que claro que sí hay que invertir, que tenemos que invertir, pero el reto está en qué vamos a invertir, en dónde vamos a invertir esa tecnología, porque no nada más es invertir por invertir en cualquier cosa. Háblanos sobre esa parte, es decir, cómo yo puedo primero saber en qué quiero invertir y en dónde debo de invertirlo, ¿no? Es que justo es eso, es por eso mi recomendación al inicio, ¿no? De tener una radiografía de nuestra empresa para ser más específicos tenemos que entender todos los componentes de cada uno de los aspectos de nuestra empresa o de nuestra organización. Y este es un radar que a mí me ha ayudado bastante en varias vidas, ¿no? En donde te ayuda a entender, es muy fácil, es un cuadrante de tu organización, ¿no? Y cada cuadrante es un aspecto, ¿no? Entonces empezamos a entender todo lo que integra a nuestros consumidores y nuestra interacción con ellos. ¿Quiénes son nuestros consumidores? ¿Cómo interactúan con nosotros, con ellos? ¿O cómo interactúan con nuestros productos, los canales donde los compran, ¿no? Y vamos evaluando ahí qué tan importante es cada uno de estos aspectos para nosotros. De hecho, en este radar nada más se le pone una calificación del 1 al 10. Y qué tanto podemos ahí implementar, bueno, qué tan importante o qué tan riesgoso para nosotros, ¿no? Pasamos a otro cuadrante, es nuestra operación, qué tan compleja y qué tan costosa es nuestra operación. Después en lo administrativo y que conlleva el funcionamiento de la empresa, no todas las personas, todos nuestros sistemas, todo lo financiero. Y pasamos al final también a todos los riesgos que tenemos y qué tan graves son cada uno de estos. O sea, los riesgos son graves. Si este riesgo sucede, dejamos de operar, dejamos de vender, ¿cuánto nos costaría? Y justo, y este se los puedo compartir, ¿no? Y tenemos bastante como material que les puede ayudar a ustedes como organización a poder tener esta radiografía de su empresa. Son un par de diagramas que hay que llenar y solo con esto te puedes dar una idea muy clara, César, de por dónde deberíamos empezar, ¿no? Mira, mi problema o mi oportunidad más grande está en riesgo, ¿no? A veces. De hecho, en riesgo, el día de hoy ya tenemos como low geek, ¿no? Estas empresas que con inteligencia artificial revisan los NDAs y se tardan como una tercera parte de lo que se tardaría un ser humano, y entonces ya también la gente de legal se puede enfocar en otras cosas y a mitigar otros riesgos que por ahí existen, ¿no? Entonces, para todas estas áreas siempre hay ya soluciones de inteligencia artificial que nos pueden apoyar, pero repito, lo más importante entonces, César, es conocernos adentramente, tomarnos nuestra radiografía y entender dónde tenemos nuestras oportunidades para entonces empezar a operar por ahí. Entonces, y como lo repito, ¿no? Tenemos, si les interesa, al final por ahí van a tener nuestros contactos y se pueden acercar con nosotros y les compartimos un par de lineamientos con los cuales pueden ayudarles bastante a entender cómo deberíamos de empezar a conocernos para ahora sí empezar a implementar inteligencia artificial, ¿no? Fíjate que a mí me queda muy clara esa parte, digo, obviamente ya llevamos bastante tiempo metiéndonos en este tema de la inteligencia artificial. Esto sirve mucho para el tema de la personalización, Oscar, ¿no? Volviendo al tema de las tendencias, pues ya pasamos, pues primero tenemos, y voy a ir recapitulando nada más para que la audiencia se vaya quedando con los mensajes. Ya tenemos la primera tendencia que es los nuevos perfiles de profesionalización. La segunda fue invertir en tecnología y la que viene creo que va más relacionada a ese tema porque justo cuando cuando todos como consumidores empezamos a hacer compras por medio de aplicaciones en páginas web y demás, ya todo el mundo se da cuenta que las aplicaciones o las páginas web o todo te hacen sugerencias, ¿no? Platícanos sobre eso, Oscar. ¿Cómo es que se logra esto? Mira, esa es una tendencia bastante buena y creo que a nosotros, o al menos a mí como consumidor, a mí me fascina, ¿no? Y como dices, es la hiperpersonalización de la experiencia. Y si no lo han vivido en una aplicación de compra, ¿no? O de la aplicación de algún retailer que ya te hace recomendaciones, lo vemos en Netflix, ¿no? Cada vez que en Netflix, pues, todo el mundo ve películas, ve series, y luego te hace recomendaciones de qué es lo que cree que te gustaría en Netflix, y vaya que son muy acertadas. Dices, claro,
¿no? Esto ya me interesó y lo terminas viendo. Esto es lo mismo a la hora de hacer las compras, por ejemplo, en el súper, ¿no? En el autoservicio. El modelo detecta cuáles han sido tu, ahora sí que tu histórico, tu historial de compra, y entiende que es todos los lunes que tú haces un súper, haces el súper de la semana del pollo, ¿no? Entonces te empieza ya a poner todo, a darte las recomendaciones y hasta armarte como tu carrito de compra, lo cual hace que tú lo hagas muchísimo más rápido. Y esto es buenísimo porque la verdad es que al día de hoy, y repetimos, estamos hartos de hablar de la pandemia, pero nos ha revolucionado. Y al día de hoy ahora todo el mundo quiere comprar a cualquier momento del día, por cualquier medio, y no solo eso, sino lo quiere hacer de la manera más rápida posible, ¿no? Porque tenemos bastantes cosas que hacer. Y esto justo ayuda a que la experiencia de compra del consumidor llegue a ese nivel, ¿no? A veces ya te metes y ya tienes un carrito y lo ves y dices, justo es todo lo que yo necesitaba. Nada más voy a agregar esto y este otro y se acabó. Y lo que antes a lo mejor te tomaba 1 hora, ahora te puede tomar 15 minutos. Y es una parte muy básica que creo que al día de hoy ya lo vivimos todos, pero realmente es algo que los consumidores aprovechan bastante, dan las gracias bastante por tener este tipo de soluciones y vaya que es algo que todo el mundo debería de estar haciendo, ¿no? Y A si me ver, permite, rapidez. sí, Ahí, digo, antes nada más de que continúes, rapidez creo que es un tema muy importante, ¿no? Y to rapidez tiene que ver con automatización. totalmente me quitaste ahí la palabra, porque justo creo que es el complemento de esto, ¿no? Ya hablamos de la experiencia de compra y sobre todo a lo mejor aquí estábamos hablando más de la experiencia de compra online y Ujú. cuando para poder complementar esto, pues bueno, también creo que el delivery tomó una gran importancia en la experiencia de compra online, ¿no? Eh, Nosotros antes, cuando comprábamos algo online y nos llegaba, no sé, en 5 días, a lo mejor era un tiempo razonable, ¿no? Para recibir aquello que habíamos comprado. Pero creo que al día de hoy ya ha cambiado tanto esto que ya no es aceptable tener una demora de 5 días, ¿no? Ahora todo debe de funcionar como un reloj suizo y actualmente creo que la norma ha de ser entre 1 o 2 días, ¿no? De hecho, incluso los consumidores pagarían más por tener el producto en su casa el mismo día de la compra. Eh, Hace poco yo tuve la oportunidad, me urgían unos audífonos, ¿no? Porque se me habían descompuesto los que utilizaba con mi celular. Y los compro por la mañana y me dicen, me los entregaban al día siguiente gratis o me dijeron, si pagas un poquito más, te los entrego hoy mismo, ¿no? Antes de las 8 de la noche. Y dije, perfecto, y lo pagué, ¿no? Porque justo creo que ya estamos en ese nivel en el cual también la rapidez toma bastante relevancia. Y sobre todo cuando estamos hablando del mundo del retail, cuando estamos hablando de productos de consumo masivo, cuando estamos hablando de los productos que consumimos para hacer la despensa, para comer, para cenar, pues también a veces lo necesitamos bastante rápido. Entonces, si bien aquí no es la solución más nueva que tenemos, pero cómo nos apoyamos con la inteligencia artificial para poder automatizar y asegurarnos que los tiempos estén lo más cortos posibles para poder entregar los productos que estamos vendiendo. Y creo que Sí, aquí el mensaje está claro, es si no lo estamos haciendo al día de hoy esto, estamos dejando dinero en la mesa, ¿no? Y podemos perder bastante negocio si no estamos ahí ya. sí, y esa parte no es nueva, ¿eh? Es decir, eso no vino con la inteligencia artificial. Realmente la tendencia todo el tiempo ha sido cómo nos volvemos más eficientes, ¿no? Cómo nos hacemos más rápidos, cómo lo hacemos mejor, ¿no? Y bueno, lo más común o lo más sencillo para abordar este tema, pues es el e-commerce y la venta en línea. Pero en la audiencia seguramente también hay gente que se estará preguntando lo mismo que me preguntan a cada rato, es, ok, sí, el mundo digital, pero en las tiendas físicas, ¿qué traemos de inteligencia artificial o qué tendencias estamos viendo de inteligencia artificial, pero en la parte física? Pues mira, hay bastantes, ¿no? Y voy a empezar a lo mejor como por la parte sexy, ¿no? Que siempre te digo que es como a veces lo que vemos, que a veces no es lo más relevante, pero sí es lo que a veces se ve más. Eh, y vamos a hablar, por ejemplo, del reconocimiento de imagen, ¿no?
Y porque hemos visto, no sé si a alguien le ha tocado verlo en una tienda o a lo mejor en algún video, hasta estos robots, ¿no? Que luego van pasando por los pasillos y van tomando fotografías y van haciendo reconocimiento de imagen para entender qué está pasando en el punto de venta, ¿no? Y creo que esto es algo buenísimo, ¿no? Porque, de hecho, con reconocimiento de imagen para mí es la solución, una de las soluciones perfectas para los planogramas, ¿no? Estos planogramas que normalmente todos los category hacen para toda la categoría y se esfuerzan y entienden que ese planograma es el óptimo para poder, para llegar al potencial de la categoría, ¿no? No solo de mi marca, sino de toda la categoría. Y a veces no se respetan. Y creo que justo con reconocimiento de imagen es una manera muy sencilla de entender si está pasando o no está pasando. Y esto estamos hablando como a un nivel como muy básico, pero esto ha evolucionado o sigue evolucionando hasta lo que puede ser computer vision, ¿no? Que con puras cámaras y reconocimientos de imágenes podemos entender qué es todo lo que está pasando en el punto de venta y el ejemplo aquí son las tiendas de Amazon, ¿no? Que justo es con computer vision que entienden todos los movimientos de la gente en el autoservicio, que están agarrando, qué hace falta, que si está, que no está, y al final, justo hasta salir de la tienda sin tener que pasar por una caja donde hay alguien cobrándome, es más, ni siquiera por un self-checkout, solo nos salimos y nos cobran lo que agarramos, ¿no? Y todo eso es basándonos como con reconocimiento de imagen. Ahora también es importante entender que no solo, o sea, que si bien esa tecnología al día de hoy ya está por aquí, es entender si ya es si financieramente es sustentable, ¿no? Que si el costo ya está en ese nivel en el cual nosotros podemos decir, creo que es hacia donde tenemos que voltear a ir, a ver o no, todavía no, porque en pocas palabras te puede salir, como decimos en México, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces hay que pensar. Bueno, ahí siempre ha pasado eso con todas las innovaciones tecnológicas, ¿no? O sea, cuando van empezando, pues obviamente los costos son más altos y conforme se va permeando en el uso, ¿no? En la industria de ciertas tecnologías, pues obviamente tanto va mejorando y va reduciendo el costo. Voy a recapitular de nuevo, Oscarín. Ya hablamos sobre perfiles y profesionalización, ya hablamos sobre inversión en tecnologías, ya hablamos sobre hiperpersonalización y automatización y robotización, ¿no? Esta última que acabamos de tocar es reconocimiento de imagen, ¿no? Es muy importante, pero bueno, a ver, ¿cuál sería la sexta tendencia que tú visualizas para el retail hoy en día? Y creo que va ligada un poquito quiero hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Podemos tener un robot que puede estar viendo el anaquel y puede entender qué está pasando en ese momento. Sin embargo, hay muchísimas cosas que nosotros ya podríamos haber entendido y podríamos haber ya estado actuando sobre esas y capitalizando sobre esas oportunidades sin tener que tener una cámara en el anaquel, ¿no? Y creo que justo vamos a hablar de lo que es MLOps, que es Machine Learning Operations, que justo es cómo podemos integrar no solo en una parte de nuestra operación, Machine Learning, ¿no? Pero si bien vamos a tener que empezar como por partes y vamos a empezar por donde tengamos la oportunidad más grande, creo que el objetivo es llevar el aprendizaje automático de la teoría de la ejecución, pero en toda nuestra cadena de valor. Y que no solo esté en toda la cadena de valor, sino que esté conectado entre ellos. Y esto es lo que nos va a llevar a este nivel que siempre, o que es el objetivo, ¿no? Que realmente podamos tener toda una cadena de valor totalmente automatizada, optimizada, apalancada a la inteligencia artificial, que nos ayude justo a mitigar todos los riesgos y a poder capitalizar todas esas oportunidades que teníamos, ¿no? De poder estar a este pasito ya de estar en la excelencia, donde podamos estar actuando u operando al 100%, ¿no? Y esto es un poquito, va por todos los lados, ¿no? Y en toda la cadena de valor de tus operaciones tenemos que entender qué nos va a ayudar, pero justo, igual que dices, ¿no? No estamos aquí para vender, pero esto es un poco la parte que hace Teamcore, ¿no? Cómo podamos ayudar a implementar y a conectar a todas las partes de la operación, apalancados de una misma solución, que se hable entre todas ellas
y se le saque jugo al 100% entre ellas, ¿no? Y no morir en el intento, porque no es tan fácil. El otro día me decías que los problemas de las empresas no están en un solo lugar, ¿no? Que por eso no puedes esperar que una sola implementación de inteligencia artificial te resuelva todo. Exactamente, ese es el tema. O sea, si bien vaya que vas a solucionar un problema, pero no es el único. Y si queremos llegar a ese nivel, justo, o sea, no está en un solo lugar. En todos los lugares seguramente tenemos oportunidades y hay que entender cómo podemos hacer una solución integral que se comunique y no morir en el intento, porque a veces puedes tener algo por acá y empiezas a hacer un Frankenstein que al final no se conectan entre ellos mismos y no va a funcionar, ¿no? Lo que es importante es cómo hacemos que todo esto esté integrado, ¿no? Y ese es el objetivo. De ahí me lleva, digo, obviamente estoy aquí, ¿no? Haciendo mi revisión de las tendencias que platicábamos. Sí. Esto último que acabamos de comentar nos lleva a la siguiente, que es geolocalización, ¿no? La siguiente tendencia. Cuando hablamos de geolocalización, y al principio cuando estábamos entendiendo, ¿no? Cuando estábamos metiéndonos al mundo de inteligencia artificial, pues yo por geolocalización entendía el Waze, entendía Google Maps, entendía, pues tal vez si tú quieres la geolocalización que utiliza Uber Eats, Rappi, todas esas aplicaciones de delivery, de entrega. ¿Estamos hablando de ese tipo de geolocalización? O cuando hablamos de geolocalización con inteligencia artificial, podemos tener una visión más allá de lo que el usuario común piensa cuando le hablas de esto, ¿no? Es que, o sea, sí, pero no. Es parte de, ¿no? Creo que todo esto, imagínate toda esa información que está de Google Maps, ¿no? O de Waze, de todos los movimientos que tú haces, hacia dónde te movilizas, etcétera. Pero aparte toda la información también que en la nube ya está de ti, ¿no? ¿Quién eres? Tu nivel socioeconómico, tu estado, si estás casado, si tienes familia, cuántos hijos, normalmente a qué lugares vas y cuando vas ahí qué compras o qué estás buscando. Y ahora imagínate que toda esa información se esté utilizando para en el mundo del retail ubicar dónde tenemos que poner nuestras tiendas, ¿no? Antes normalmente cuando veíamos o se buscaba poner una tienda, pues a lo mejor volteabas a ver datos de INEGI, ¿no? O de, pues mira, yo sé que por aquí en este barrio vive gente de este nivel socioeconómico y más o menos es este tipo de personas, tiene el perfil de mis consumidores, pues bueno, pondré ahí una de mis tiendas, ¿no? Sin embargo, luego estas personas se mueven a muchos lados, ¿no? Y a lo mejor su trabajo está en tal lado y te empiezas a dar cuenta que a lo mejor cuando van a trabajar, a lo mejor están la mitad del día en otro lugar. Entonces, ocupando toda esta información, creo que llegamos ahora al siguiente nivel, entender dónde poner nuestro negocio, nuestra tienda, nuestra tienda de autoservicio, nuestra heladería, nuestro proyecto de, no sé, de paquetería, etcétera. Cualquiera que sea nuestro negocio, nos podemos ahora apalancar ya de modelos de inteligencia artificial que analizan toda esta data que está disponible y nos da la mejor recomendación de dónde es más probable que nuestro negocio vaya a ser exitoso cuando vamos a poner algo de alguna tienda física, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde te decía, o sea, si bien sí es esa información que se ocupa, pero es como analizamos todo esto para poder solucionar otros problemas, ¿no? De acuerdo. Pues vaya, en resumen, toda la segmentación de mercados que antes se hacía de cierta manera, ahora ya también la inteligencia artificial te puede ayudar a tener esa segmentación de una manera que a lo mejor pues tú hubieras hecho diferente, que te puede apoyar y se puede hacer de una mejor manera, ¿no? Algo que también preguntan mucho, Oscar, es sustentabilidad. ¿Qué hay de sustentabilidad cuando hablamos de inteligencia artificial? Y entendemos que esta tendencia es una tendencia que ha venido desde hace ya bastante tiempo, no siempre ligada como a la inteligencia artificial, ¿no? Más bien es como podemos ser más sustentables y podemos
optimizar recursos y hablando también como de los recursos naturales, ¿no? De cómo podemos cuidar más el planeta, a nosotros mismos y qué mejor que podamos también utilizar soluciones de inteligencia artificial para apoyar esto, ¿no? Y cuando hablamos de eficiencia de consumos, hablamos de suministros, de uso de energía, tiempos de producción, de personal, o sea, no solo estamos hablando de agua, de aire, ¿no? De no contaminar, sino también de cómo podemos ser más respetuosos con los tiempos de nuestra gente, que cómo podemos optimizar estos tiempos para que ellos también puedan trabajar el menos tiempo posible, evitar estas horas extras y que todo el mundo sea más sano en todos los sentidos, ¿no? Y hay varias soluciones de esto, ¿no? Y un ejemplo podemos poner cómo con inteligencia artificial o modelos de machine learning también podemos evitar hasta desastres naturales, ¿no? De todos estos luego derrames que hay en las plataformas de petróleo que están en el mar, etcétera. También se están apoyando con modelos de inteligencia artificial para poderse adelantar a esos errores que suceden y evitar que sucedan, ¿no? Y es como de verdad ahí apoyarnos a no solo vender más, sino a también ser como socialmente responsables y hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Sin molestar o sin perjudicar al medio ambiente y sin perjudicar también la vida o la salud mental de nuestro mismo personal, ¿no? Justo esto que acabas de decir, el tema de responsabilidad, el tema de ser más eficientes, el tema de ser cada vez mejores, no es algo que llegó con la inteligencia artificial, es una necesidad que se ha tenido históricamente todo el tiempo y creo que también es otro de los ejemplos de la inteligencia artificial no te va a venir a sustituir, ¿no? Sino va a venir a ayudar a que cumplas con esos objetivos que todos tenemos pues de una mejor manera, ¿no? Ser más responsables, creo que es la palabra, tal cual. Con ese tema de responsabilidad, Oscar, también viene otro tema que es, pues vienen también ciertas regulaciones, ¿no? ¿Qué hay sobre regulaciones? Claro, y antes de nada más de entrar como a regulaciones, me quedé como pensando que a lo mejor no di ningún ejemplo de optimización de recursos o sustentabilidad en el retail, ¿no? Pero simplemente el poder tener un gran análisis en las tiendas, por ejemplo, de cuántas cajas tener abiertas, en cuánto tiempo, que sea realmente lo óptimo, ¿no? Porque a veces hay tantas cajas abiertas, hay mucha gente que está trabajando a lo mejor horas extras por estar en una caja que ni siquiera tiene gente, o a veces nos toca, ¿no? Que solo hay 2 cajas abiertas y hay una fila interminable y te tardas horas en poder pagar en el autoservicio, ¿no? Y como justo utilizando, y al día de hoy ya tenemos soluciones de eso que nosotros les podemos apoyar en entender eso, ¿no? De cuál es lo óptimo, de cuántas cajas tienes que tener abiertas, a qué hora, etcétera, ¿no? Pero solo como para dar un ejemplo en lo que va hacia el retail, ¿no? Y pasamos a lo de las regulaciones, ¿no? Que si bien el ejemplo que te di de hiperpersonalización, ¿no? Que está increíble que me digas todo, qué carrito tengo que tener, ¿no? Y me facilitaste la vida. O abrieron justo la tienda que yo quería aquí al lado porque pues, la geolocalización sabe que yo vengo aquí o el prospecto de consumidor viene a estos lugares y está ahí. Y es algo muy bueno para nosotros como consumidores finales porque lo aprovechamos y le sacamos jugo y nos gusta. Pero también hay que entender hasta dónde debe llegar ahí, ¿no? Hasta dónde está el límite de la información que realmente pueda ayudar a sacar valor y dónde pasa ya ese límite donde ya es una invasión de la privacidad, donde a nosotros a lo mejor como consumidores no nos gustaría que tuviesen tanta información sobre mí, ¿no? Y esto va a ser una tendencia, va a ser muy importante esto para que la inteligencia artificial siga creciendo y siga impactando de manera positiva en nuestras vidas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en China ya en 2021 implementaron ya su ley de seguridad de datos y la ley de protección de información personal, ¿no? Y no solo va a ser sobre regulación de la inteligencia artificial, sino también sobre la gobernancia de la inteligencia artificial, ¿no? Y esta parte de la gobernancia también va a ser muy importante sobre, digo, el típico ejemplo de gobernancia
o hasta como de gobernanza ética es, supongamos, de un coche, ¿no? Un Tesla que se va manejando solo y está en una situación en la cual ya sí o sí va a atropellar a alguien, ¿no? Y de un lado tiene a un par de personas de la tercera edad y del otro lado solo a una persona, pero es una menor de edad, ¿no? Un niño de 10 años. ¿Qué debería de hacer ahí el coche, ¿no? ¿A quién? Te digo, va a suceder, ¿no? A uno o a otro. Y justo ahí también es de gobernanza donde va a tener que entrar la mano del ser humano a decir hasta dónde sí, o está bien que la inteligencia artificial vaya aprendiendo, pero hay cosas que yo voy a gobernar y yo quiero que suceda esto o esto, ¿no? Entonces, esta es una tendencia muy importante, sobre todo para que la inteligencia artificial siga evolucionando como lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Fíjate que, digo, estamos casi sobre tiempo, pero cada uno de estos temas creo que nos daría para aventarnos un webinar completo con cada una de las tendencias. Este último que acabamos de hablar, híjole, el tema de ética, ¿no? Cuando va por ahí el tema de pues decir qué sí debe suceder, qué no debe suceder, híjole, es un tema súper amplio. Hay un último que es inteligencia artificial generativa. ¿Qué es eso? Esta es una inteligencia artificial bastante interesante. Al día de hoy la vemos como algo más divertido. Sin embargo, poco a poco se ha empezado ya a utilizar más en el negocio o en el trabajo, ¿no? Y es una inteligencia artificial que se basa, bueno, tiene bastante de machine learning, sobre todo de deep learning, y estos reconocen información sobre determinados elementos y después los utiliza para generar ideas totalmente nuevas y realistas, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy existen modelos de inteligencia artificial que pueden crear un hit de pop, ¿no? Una canción nueva. Y la crean desde cero, ¿eh? No hay ningún input bueno, vaya que hay input que se le ha puesto de aprendizaje, pero no le decimos, oye, quiero que diga esto o que esté en esta tonalidad, etcétera. No, ya el modelo crea una canción desde cero y es un artista porque está generando algo nuevo, ¿no? Desde cero. Y al día de hoy, por ejemplo, ya lo utilizan, hay reporteros que han dicho que utilizan este tipo de inteligencia artificial en donde ya conocen a la perfección el modelo de escribir de este reportero. Entonces luego el reportero nada más le da el input de la noticia o los aspectos importantes de lo que está sucediendo, lo que quiere reportar, y el modelo crea el reportaje en automático, haciéndole o quitándole horas hombre que fácil hubiesen sido 3, 4, 5 horas de él haciendo el reportaje a su manera, ¿no? Y esta es una tendencia que suena bastante interesante el entender hasta dónde va a llegar, ¿no? Ahorita lo vemos como en un reportaje, pero ahora imagínate que un director de marketing, ¿no? Normalmente está la mayor parte de su tiempo entendiendo cuál debería de ser la estrategia de marketing para la marca y después la ejecuta, ¿no? Ahora imaginémonos que el mismo modelo, con toda la información que ya tiene, puede crear esa estrategia de marketing. Te puede decir hasta con probabilidad de cada una de las estrategias que él está creando, la probabilidad de éxito de cada una, el costo de cada una y el riesgo de cada una. Y entonces ya el director de marketing se va a enfocar más a decidir de las ya creadas cuál es la mejor y va a enfocar el tiempo, ahora sí, a ejecutarla de la mejor manera posible, ¿no? Y esta es una idea hasta dónde puede llegar esto de inteligencia artificial generativa, que es bastante interesante y es de las que, si te soy sincero, de las que yo estoy más ansioso de entender hasta dónde va a llegar y cómo nos va a poder ayudar, ¿no? Creo que es bastante interesante. Pues mira, Oscar, nos vamos a tener que detener aquí por tema de tiempo. Esta última, creo que hay muchas personas de la audiencia que están interesados en tener algo así, ¿no? Dentro de sus empresas. No sé si quieras agregar algo. Yo personalmente quisiera agradecer a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Espero que al menos les hayamos compartido alguna de estas tendencias nuevas que tal vez no conozcan, porque seguramente muchos ya conocían algunas. Invitarlos a seguir conociendo, ¿no? sobre
sobre este tema de las aplicaciones y los modelos de inteligencia artificial. Y pues simplemente eso, ¿no? Agradecerles, no sé si quieras complementar con algo más y también invitar a Lupita, ¿no? A despedirnos. No, igual, César, creo que agradecerte, a ti. Siempre, como dices, las pláticas son bastante interesantes y nos podemos pasar horas y horas y horas platicando. Me quedaría tranquilo o satisfecho si con esta plática se quedan con al menos ese gusanito de decir, creo que tengo que investigarme a mí, porque creo que para mí lo más importante, investigarme a mí, entender dónde estoy, dónde están mis oportunidades y después ahora sí ver que si alguna de estas tendencias les puede ayudar, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y ojalá ya haya sido de su agrado. Adelante. Pues muchas gracias tanto a César como a Oscar por esta interesante charla. Creo que fue bastante amena como fueron conduciendo. Y bueno, como bien decía César, el tiempo nos apremió y estamos justos, por lo cual también invitamos a la audiencia a cualquier duda, cualquier comentario. Están viendo en pantalla los datos tanto de César como de Oscar para que puedan contactarlos directamente y poder estar en contacto con ellos, aclarando o robusteciendo este tema que es bastante amplio, bastante interesante, y creo que podríamos seguirnos, como bien decían, más aquí 1 hora o generar varios webinars que a lo mejor valdría la pena también irnos con puntos más específicos. De antemano les agradezco en nombre de GS1 México y a toda la audiencia que hoy se conectó, y nos estaremos viendo en próximas sesiones. También les invitamos a que por ahí estén atentos de nuestro próximo evento, Fábrica de Negocio, que se celebrará en la última semana de septiembre. También estará TeamCore y también estaremos llevando diferentes charlas que sean de valor para ustedes. Les agradezco mucho el día de hoy y que tengan un excelente día. Gracias.